Bueno, y en esta parte vamos a hablar de los store procedures, que son muy importantes también a la hora de ejecutar cosas, sobre todo hacia la parte de performance. Y es que un store procedure básicamente es como encapsular la lógica de negocio dentro de la base de datos. O sea, normalmente, como lo hemos visto hasta ahora, si quiero insertar un nuevo usuario, pues me conecto desde el lenguaje que estoy utilizando a través del driver, y después del driver empiezo a hacer las operaciones, insert, un update, un delete, en fin, cual sea el método que ustedes estén utilizando, pero tienen que hacerlo uno por uno. Mientras que con un store procedure, básicamente lo que le permite a ustedes crear la lógica que usted quiere que haga esa sentencia y simplemente hacer el llamado de la misma, por ejemplo, especificando qué valores deben ejecutarse dentro de esa lógica. Esto hace que se delimite el acceso de ciertas tablas o de ciertos procesos bajo el control por ejemplo, control de permisos que tiene la base de datos como tal, y por otra parte protege la lógica del negocio que esté ahí, y pues también evita que el usuario pueda de pronto por equivocación, o el desarrollador, más que todo un usuario no va a llegar hasta ese nivel, pero sí por lo menos un desarrollador no pueda llegar a hacer un delete sin y que pues tenga como consecuencia ser ascendido a cliente. Entonces en este caso ya lo que va a permitir es tener un control total de qué es lo que está pasando. Ahora, a nivel de performance, esto tiene un performance muy superior ya que está directamente dentro de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo compilo ese store procedure dentro de la base de datos. Esto me ahorra tráfico de red que el usuario quiere hacer paso uno insertar, paso 2 consultar, paso 3 otra cosa, y así sucesivamente. Cada uno de esos genera también un tráfico de red y un desgaste de recursos. En cambio, al estar compilado dentro de la misma base de datos, básicamente es hacer una sola petición. Él internamente hace n cantidad de operaciones a una mayor velocidad y da una respuesta al usuario. Por esa razón la eficiencia de los Store Procedure es muy alta y es muy veloz para poder garantizar la disponibilidad de grandes volúmenes de datos o grandes operaciones que se estén haciendo desde un punto central. Obviamente está por el otro lado el uso de los ORMs, que facilitan la comunicación con la base de datos, pero agregan una capita más de, de procesamiento entre el lenguaje de programación y la base de datos. Entonces vamos a hacer el ejercicio para poder ver cómo funciona un Store Procedure. Para poder crear el Store Procedure, entonces vamos a necesitar primero crear esta parte que se llama un delimiter, y acá vamos a pasarle a continuación estos caracteres que él pide como para decir, vamos a delimitar entre esta y esta parte va a ejecutarse un comando, en este caso en la creación del store procedure. Entonces debemos decirle carácter de inicio y carácter de fin, y él lo que hace es empaquetar eso. Entonces vamos a ponerlo ahí. Ahora vamos a decirle create procedure. Acá le vamos a decir cuál es el nombre de lo que queremos hacer. En este caso vamos a crear un procedimiento para obtener los usuarios por país. Entonces vamos a decirle acá eh, obtener usuarios por país. Pueden buscar un nombre más apropiado o cada vez que vayan a hacer el ejercicio lo más corto. En este caso, para que sea lo más claro posible, vamos a ejecutarlo de esta forma. Entonces acá le vamos a decir que tenemos qué parámetros vamos a utilizar. Para indicar un parámetro que vamos a recibir, debemos poner primero la palabra clave in, que es como input, es un valor de entrada. Entonces, después de esto, vamos a decirle acá cuál sería el nombre de ese campo. Entonces, acá sería, por ejemplo, país param puede ser. Y después le vamos a decir qué tipo de dato es ese campo. Entonces, le vamos a decir que es un varchar que va a ser de, no sé, 200 caracteres. Creo que es mucho, pero pongámosle 200 caracteres. Luego de esto, ahí ya podemos empezar a hacer la operación como tal. En este caso sería un begin para iniciar un proceso o decirle acá vamos a arrancar a hacer algo. Y dentro de este begin vamos a hacer la sentencia que haríamos normalmente, que sería por ejemplo select, vamos a decirle que todos los campos, asterisco, from, usuarios, y vamos a pasar un where, en este caso donde el país sea igual a país param, retórneme esa lista.
En este caso lo estamos haciendo en una sola línea y estamos obteniendo un parámetro que se pasó desde la creación del store procedure como tal. Pero acá se pudiese hacer n cantidad de lógica que ustedes necesiten y hacerlo tan complejo como lo necesiten. Insisto, en este caso una sola linecita, pero pueden agregar más sentencias o pasar datos de un lado al otro. Acá vamos a decirle que este es el final de este procedimiento y acá después de esto vamos a decirle al delimitador, aquí ya termina este procedimiento como tal, ahora vamos a finalizarlo. Entonces acá vamos a decirlo otra vez de nuevo, delimita, ahí está, y ahora vamos a ver cuando lo ejecutemos. Acá nos está marcando un error, pero es porque se me olvidó pasarle acá el punto y coma al final de la sentencia. Entonces vamos a volver a ejecutar y acá dice que ya fue creado como tal. Listo. Entonces ahora veamos cómo utilizar esto. Voy a comentar esta parte de acá y acá vamos a decirle call. Existe el comando call y vamos a tomar el nombre de la función o el store procedure que acabamos de crear y entre los paréntesis le vamos a indicar cuál sería ese país. Recuerden que teníamos 3 usuarios, 2 estaban de Colombia, 1 de Jamaica, entonces vamos a decirle el que traía de Jamaica. Entonces aquí vamos a darle consultar y acá en efecto me trae uno solo. Vamos a pasar a probar con Colombia y aquí vemos que ya me trae los 2 registros como tal. Entonces esta parte es muy útil, muy importante. Si de pronto en tiempo implica un poco más de cosas porque pues hay que crear el store procedure. Normalmente cuando existen store procedure se tienen roles o personas con roles de DBA como tal, que son, o data engineers que son los que se encargan de hacer este tipo de trabajo. Eso pues desgasta también un poquito, pero en ganancia se tiene tema de performance. Ya si es una base de datos que no es muy crítica, utilizar un ORM va a ser mucho más eficiente, pero si es algo que tiene un volumen muy grande de datos y que el performance es crítico, utilizar Store Procedure les va a ayudar un montón.